Muy buenos días, mi nombre es Carla Marielos Rivas Lemos y esta actividad es en base a la prueba ordinaria de la asignatura de Educación Inclusiva. Pertenezco a la carrera de licenciatura en Enseñanza de las Matemáticas. En esta oportunidad se van a desarrollar las temáticas correspondientes a las primeras dos unidades de la asignatura antes mencionada, las cuales engloban los temas de educación inclusiva y diversidad. Para comenzar, vamos a tratar de entender qué es la educación inclusiva y a la vez el contexto en el que ésta se desarrolla, el cual es el aula. En la experiencia cotidiana de los docentes, sabemos que no vamos a encontrar uno o dos, mucho menos tres alumnos con las mismas formas de aprender, con los mismos estilos de aprendizaje. Cada uno de ellos va a ser diferente, por lo que necesitamos los maestros es tratar de que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea satisfactorio para cada uno según las necesidades que estos tengan. Ahora bien, la educación inclusiva implica que todos los jóvenes y adultos de una determinada comunidad vayan aprendiendo juntos, independientemente de su origen o sus condiciones personales, sociales o culturales. También aquí se incluyen aquellos estudiantes que tienen algún tipo de problema de aprendizaje o alguna discapacidad. Es decir, estamos hablando de una escuela que no pone barreras, que no pone requisitos de entrada ni mecanismos de selección o discriminación de ningún tipo a la hora de desenvolverse en el contexto educativo. La educación inclusiva muchas veces se llega a confundir con las escuelas que atienden a los niños con discapacidad o con que los niños con discapacidad participen en las escuelas comunes. Sin embargo, esta acepción estaría más relacionada, según lo expresado anteriormente, con el concepto de integración educativa y no el de inclusión educativa. El concepto de educación educativa es aún más amplio que el de integración y parte de un supuesto distinto, parte de que todos los niños tienen derecho a gozar de una educación integral. Por lo tanto, vamos a entender como educación inclusiva la educación personalizada y diseñada a la medida de todos los niños en grupos homogéneos solamente de edad, con una diversidad de necesidades, habilidades y niveles de competencia. Ahora bien, para inmiscuirnos más en el tema de educación educativa, vamos a hablar de los principios y fundamentos de esta y así lograr diferenciarla de la integración educativa, que también es un tema con el que se llega a confundir. En cuanto a los principios de la educación educativa, tenemos dos. El primero de ellos es la aceptación a la comunidad. Donde hablamos de comunidad, es como un grupo de individuos que han aprendido a comunicarse entre ellos con sinceridad, cuyas relaciones son más profundas que sus apariencias y que han establecido un compromiso significativo para divertirse, llorar juntos y disfrutar de los otros y hacer de las demás situaciones una misma y vivirla como una sola. En este caso, los niños quedan en este concepto que hemos hablado de comunidad, porque los niños nunca ven, nunca discriminan si su compañerito, por ejemplo, no tiene, su familia no tiene las mismas condiciones económicas que ellos. Entonces, la aceptación de la comunidad es uno de los principios de la educación inclusiva y que en cuanto a los niños queda perfectamente bien. El segundo de los principios es el respeto a las diferencias, reconocimiento de los demás. El principio de esta escuela inclusiva alude fundamentalmente a este principio justamente, que es el de la diferencia, el de reconocimiento de la diferencia de cada uno de los estudiantes, para de esta forma poder entender qué tipo de acciones se van a tomar en el proceso de enseñanza-aprendizaje. El respeto a la atención y la diversidad es una de las principales esencias de la educación educativa. Ahora bien, en cuanto a los fundamentos, hablamos de todos esos eventos que han marcado en la sociedad el paso para que la educación inclusiva vaya integrándose y desarrollándose poco a poco en nuestras escuelas.
El primero de los fundamentos lo encontramos en la Declaración Universal de los Derechos Unidos, en el artículo 26, donde dice que toda persona tiene derecho a la educación. La educación se dirigirá al pleno desarrollo de la personalidad humana y a fortalecer el respeto de los derechos humanos y a las libertades fundamentales. Nunca nos dice que a cada uno de los estudiantes se le va a educar por aparte o que algún niño con cierta discapacidad no podrá tener acceso a la educación. Luego tenemos la Convención sobre los Derechos de la Infancia en 1989. Aquí podemos aludir al artículo 23 en sus apartados 1 y 3, cuales respectivamente dicen que se señala la obligación y el compromiso de los estados de la calidad de vida de los niños y niñas con discapacidad. En cuanto a este artículo, más adelante vemos que el Estado también tiene un papel protagónico en la integración y en el desarrollo de la educación inclusiva. Por otro lado, también se menciona que en atención a las necesidades especiales del niño, la educación estará destinada a asegurar que el niño impedido tenga un acceso efectivo a la educación. En este caso, también nos está diciendo que aquellos niños con discapacidad deben de tener acceso a la educación y que no por tener X o Y condición se les va a discriminar o se les va a negar ese derecho el cual tienen desde el momento del nacimiento. Luego tenemos la Conferencia Mundial sobre las Necesidades Educativas Especiales. Esta fue desarrollada en Tailandia en 1990, y se lee que existe un compromiso internacional para satisfacer las necesidades básicas del aprendizaje de todos los individuos y a universalizar el acceso y promover la equidad. En este caso ya empiezan a entrar términos como equidad o igualdad, en el que debemos de dar el acceso a la educación a todos por igual. En esa misma conferencia también tenemos la desarrollada en Salamanca en 1994, donde se proclama que todos los niños de ambos sexos tienen un derecho fundamental a la educación y debe dárseles la oportunidad de alcanzar y mantener un nivel aceptable de conocimiento. Y por último, en el informe de la UNESCO sobre la educación para el siglo XXI, que fue desarrollada en 1996, también se nos dice que la educación inclusiva implica que todos los niños de la comunidad aprendan juntos. Este es el concepto que hemos desarrollado en la lámina anterior. Ahora bien, tenemos ciertos términos en cuanto a educación inclusiva que son base para que ésta se pueda desarrollar. Es decir, los tenemos que conocer y son los que nos indican por qué camino debe ir la educación inclusiva. Uno de ellos y de los más importantes es el índice de inclusión, el cual es el conjunto de materiales diseñados para apoyar a las escuelas en el proceso de avanzar hacia una educación inclusiva. El objetivo es construir comunidades escolares colaborativas que promuevan en todo el alumnado altos niveles de logro. Entonces, esta es una medida por la que vamos a lograr determinar en los estados, en las naciones, en las escuelas, en las metodologías, qué tan inclusivos estamos siendo. Mientras más cantidad o mientras más diversidad incluyamos en el desarrollo de los procesos de enseñanza-aprendizaje de las naciones, mayor será el índice de inclusión. Entonces, el proceso de utilización del índice en sí mismo es una ayuda decisiva para construir a la consecución de este objetivo. Estos materiales animan a los docentes y a otros profesionales de la escuela a compartir y construir iniciativas sobre la base de sus conocimientos previos y les ayuda a valorar con detalle las posibilidades reales que existen en sus escuelas para aumentar el aprendizaje y la participación de todos sus alumnos y alumnas. En este caso, en cuanto al índice de inclusión, tenemos tres dimensiones en las que éste se debe de desarrollar. La dimensión política, que incluye al Estado o los gobiernos. La dimensión cultural, que se trata justamente de cómo la sociedad es
qué tan inclusiva es la sociedad, y la dimensión práctica, que es la realidad que vamos a desarrollar en nuestras escuelas. Es decir, ¿estamos siendo inclusivos o no? Nuestras políticas pueden estar plasmadas en papel. En la sociedad se pueden desarrollar conferencias, foros, talleres para el conocimiento de la educación inclusiva, pero donde la dimensión más tangible es la dimensión práctica, que es en la que podemos evidenciar si estamos siendo inclusivos o no, si estamos dirigiendo la educación inclusiva por uno de los buenos caminos de esta. Entonces, el origen, podemos decir, de la educación inclusiva dentro de las escuelas viene desde una política de educación inclusiva que se desarrolla a partir de los planes de gobierno. Entonces, cuando hablamos de política de educación inclusiva, nos estamos refiriendo a iniciativas del gobierno de El Salvador que respondan a la demanda de avanzar hacia un sistema educativo que tenga mayor énfasis en la persona humana y que garantice el derecho a una educación abierta y sin discriminación. Las políticas de educación inclusiva toman como referencia los compromisos adquiridos por el Estado salvadoreño en los diferentes foros e instancias internacionales que promueven la educación educativa a la diversidad y más propiamente la educación inclusiva. La política debe de estar articulada con los planes del gobierno de la República y su contenido responde a una visión de país y esta corresponde con el mandato constitucional de una educación para todos y para todas. En este caso, en El Salvador, hemos visto cierto avance en cuanto a educación inclusiva, dado que aunque aún existen las escuelas especiales que atienden a niños con alguna discapacidad, ya estamos viendo hemos visto plasmado en papel y hemos tenido algunos proyectos que han intentado desarrollar la inclusión de estos niños que desde hace muchos años se les brindó su derecho a la educación, pero se les puso aparte, es decir, no se les integró con el resto de estudiantes y por lo tanto no se les dio el mismo acceso a la educación. Pero ahora en muchas escuelas ya se está tratando de incluir este factor. Algunos de los actores claves que tienen que ver en las políticas de la educación inclusiva y que forman un todo para que esta idea vaya funcionando son, por supuesto, desde un inicio, los centros escolares. Luego, el gobierno, específicamente en su Ministerio de Educación, Ciencia y Tecnología, y por otro lado, las organizaciones no gubernamentales que también apoyan, se inmiscuyen y brindan ciertos materiales o facilitan ciertos procesos dentro de la integración o la promoción de la educación inclusiva en El Salvador. Ahora bien, la educación inclusiva se trata entonces de tratar de atender las diversidades de alumnos que nosotros manejamos en el aula. Entonces debemos conocer justamente este término de diversidad y cómo es que ésta se atiende. Podemos entender que es el conjunto de acciones que responden a las necesidades individuales de los estudiantes y responden a las necesidades asociadas a las discapacidades y al ambiente, así como a las necesidades que tienen que ver con las inteligencias que cada individuo posee. Es decir, que dentro de esta diversidad podemos llegar a ver diferentes inteligencias, diferentes estilos de aprendizaje o diferentes discapacidades que tengamos en los alumnos. Y como docentes debemos estar lo suficientemente capacitados para discernir, para distinguir cada una de estas áreas o tener por parte del gobierno un apoyo que nos ayude a nosotros a distinguir, ya sea en cuanto a formación o en cuanto a un especialista con el que podamos trabajar de la mano para lograr identificar de qué modo se le va a atender a cada estudiante, es decir, la necesidad individual de cada uno de los estudiantes.
Para empezar, vamos a hablar un poco de las inteligencias múltiples. En este caso, son alumnos que aprenden de diferentes formas o que se les facilita el aprendizaje de cierto camino y no todos los estudiantes van a aprender entonces, ¿verdad? Por ese mismo cierto camino. Tenemos 8 inteligencias múltiples. Algunas de ellas, o las más principales, son la inteligencia visual y espacial, que son aquellos niños que aprenden en cuanto a la experiencia. La inteligencia naturalista, que es acercándose justamente al objeto. La inteligencia lógico-matemática, que funciona con un cierto grado de razonabilidad. La inteligencia lingüística, aquellos niños que tienen más habilidades para la conversación o en cuanto a la lectoescritura, por ejemplo. La inteligencia musical, que es una capacidad muy bonita y que podemos implementar en el aula a través, enseñando los contenidos a través de canciones o de dinámicas o de ciertos sonidos musicales. La inteligencia cinético-corporal, que ya tiene que ver con los movimientos del cuerpo. La inteligencia intrapersonal y la inteligencia interpersonal, que tiene que ver con el desarrollo social del niño. Pero un niño no solamente puede tener cierta inteligencia múltiple, también puede tener ciertos estilos de aprendizaje. Estos son un proceso a través del cual se van adquiriendo y modificando habilidades y destrezas. Es decir, es un proceso que va sobre la marcha. Según Alonso Gallego y Joni, los estilos de aprendizaje y sus características son los siguientes cuatro. Tenemos el estilo de aprendizaje activo, en el cual las características del estudiante que desarrolla este estilo de aprendizaje es un estudiante animador, improvisador, descubridor, arriesgado y espontáneo. Una lluvia de ideas, por ejemplo, nos puede servir para desarrollar el estilo de aprendizaje de un estudiante activo, ¿verdad? Porque ellos espontáneamente participan y luego pues tenemos que ver qué tipo de preguntas también vamos a lanzar en una lluvia de ideas. Luego tenemos el estilo de aprendizaje reflexivo, en el cual el estudiante es ponderado, concienzudo, receptivo, analítico y exhaustivo. Este estilo de aprendizaje nos puede servir en el momento de desarrollar ciertos juicios de valor en cuanto a las situaciones de aprendizaje que tengamos en el aula. Luego tenemos el estilo de aprendizaje teórico, en el cual el estudiante es metódico, lógico, crítico y estructurado. Este estilo de aprendizaje puede desarrollarse mucho en estudiantes que tengan la inteligencia múltiple lógico-matemática, ya que van siguiendo cierto método o ciertos pasos o cierta lógica. Hay estudiantes que son les cuesta mucho la lectoescritura, pero son muy buenos en matemática porque tienen este estilo de aprendizaje. Es un poco más metódico y por la naturaleza de la matemática, entonces se les hace más fácil desarrollarse en esta área. Luego tenemos el estilo de aprendizaje pragmático, en el cual el estudiante es experimentador, práctico, directo, eficaz, realista y el cual puede servir mucho para el desarrollo de asignaturas como las ciencias naturales, en el cual el estudiante va a ir y experimentar lo teórico hacia la realidad. Luego, aparte de las inteligencias múltiples y aparte de los estilos de aprendizaje, vamos a notar también en algunos estudiantes que su necesidad individual a la que nosotros debemos atender son las discapacidades. Y es lo que hablábamos al principio. No solamente tenemos que atender las discapacidades, sino también las inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje. Sin embargo, las discapacidades se vuelven un punto importante, dado que es aún más amplio que las inteligencias múltiples y los estilos de aprendizaje, en el sentido que a lo mejor en el proceso de enseñanza-aprendizaje de un niño con cierta discapacidad
vamos a necesitar mucho apoyo por parte de la familia y además por parte de especialistas, y que la comunicación de este triángulo, docente, especialista y familia, sea 100% efectiva para lograr que el niño se desarrolle. Algunas de las discapacidades responden a diversos tipos y están clasificadas. Tenemos entonces las discapacidades físicas para comenzar, que son cualquier impedimento de la capacidad de realizar una actividad en la forma que se considera normal para un ser humano. Esto significa que las partes afectadas son propiamente la movilidad o la agilidad de los brazos y las piernas. Y por eso tenemos ahí una figurita en la cual hay una persona en una silla de ruedas, que no necesariamente tiene que ser una silla de ruedas, puede ser unas muletas o puede ser un niño que de repente eh, se quedó sin movilidad en su pierna o en su brazo por algún accidente y está enyesado, pero también puede ir de una cosa temporal a una cosa un poco más permanente con un diagnóstico médico, como algunas que son de origen cerebral, una parálisis cerebral, por ejemplo, o algunas de origen espinal, como la poliomielitis, algunas de origen muscular, como las miopatías, de origen óseo-articulatorio, como las distrofias, y además estas generalmente impiden el desplazamiento autónomo, pueden tener algunos problemas articulares ligeros, es decir, del lenguaje. Obviamente la motricidad se va a ver implicada y vamos a tener ciertos movimientos que se consideran torpes y que afectan en la motricidad fina o en la motricidad gruesa. Pueden verse implicadas la autonomía personal, es decir, que el niño pueda desarrollar de forma correcta e independiente las acciones físicas cotidianas, el potencial motor, en el cual pueden mejorar sus capacidades motores, pero con intervención, y sin necesidad de la intervención, podrían tener una regresión del avance que ya se ha logrado en el aula. Ahora bien, también tenemos las discapacidades sensoriales. Estas tienen que ver con los sentidos y específicamente con la capacidad de ver y oír. Háblese entonces, por ejemplo, de baja visión o ceguera y de todas las clasificaciones que estas discapacidades sensoriales pueden tener. Es decir, podemos tener una persona que tenga ceguera total y en el cual tengamos nosotros que estar capacitados para desarrollar actividades y para comprender la forma de expresarse de ellos, por ejemplo, en cuanto al lenguaje braille, que es el conocido para esta área, o personas con restos visuales, es decir, que tenemos una pérdida de agudeza o pérdida de campo, es decir, tenemos solamente baja visión, pero no hay ceguera total. También pueden ser personas con la discapacidad visual que la traían desde su nacimiento, es decir, innata, o personas con discapacidad visual adquirida o sobrevenida, es decir, que la adquirieron en el transcurso de su vida por X o Y motivo en el cual un médico es el que tiene que dar el diagnóstico. Luego, las discapacidades auditivas, como la sordera, en el cual, al igual que la discapacidad visual, que el braille es un apoyo, en este caso el lenguaje de señas también sería un apoyo. Como podemos ver, en cuanto a las discapacidades que hemos visto hasta ahorita, las físicas y las sensoriales, realmente como docentes necesitamos expandernos más a un mundo que a lo mejor no es tan conocida como nosotros, y que hay ciertos especialistas que nos pueden ayudar y que nos pueden apoyar en este caso. Sin embargo, se necesita también la colaboración de los padres de familia. Luego pasamos a otra área de las
de las discapacidades, empezamos por las intelectuales. En este caso, la discapacidad intelectual se caracteriza por limitaciones significativas tanto en el funcionamiento intelectual como el comportamiento adaptativo que se expresan en las habilidades conceptuales, sociales y de adaptación práctica. Las discapacidades intelectuales tienen que ver específicamente con un déficit que le impide al niño progresar o que le da ciertos niveles de dificultad diferentes a las del resto del estudiante para lograr aprender. En este caso tenemos algunos trastornos del aprendizaje y los más comunes de ellos son en cuanto a la lectura y la escritura, por ejemplo, la dislexia, la disgrafía y la disortografía. Entonces, la discapacidad intelectual también necesita cierta atención un poco más marcada que la del resto de estudiantes con algún problema del aprendizaje. Pero en este caso también necesitamos de un diagnóstico clínico que nos apoye y que nos oriente el camino que debemos seguir para que el proceso de enseñanza-aprendizaje sea exitoso. Por último, tenemos las discapacidades mentales o psicosociales como también se conocen. Dentro de estas discapacidades mentales podemos ver también que está la intervención de un médico especialista en cuál sería en este caso un psicólogo o en el caso de que el estudiante necesite medicamento, podría ser también un psiquiatra. Algunos trastornos mentales de los cuales nuestros estudiantes pueden sufrir y que pueden estar afectando en el proceso de aprendizaje son, por ejemplo, algunos trastornos alimentarios. Háblese de la bulimia, algunos trastornos de la personalidad o trastornos del sueño, como el insomnio, algunos trastornos relacionados con el consumo de sustancias, trastornos también que tienen que ver con discapacidades mentales un poco más intensas como la esquizofrenia o los trastornos de ansiedad y los trastornos del control de los impulsos. Bien, entonces, como conclusión, lo que tenemos es que la educación inclusiva es prácticamente la atención de la diversidad, de las necesidades individuales y especiales de cada uno de nuestros estudiantes en el aula y que como docentes somos responsables de llevar a cabo el proceso de aprendizaje, obviando aquellas barreras de los estudiantes que tienen algún problema de aprendizaje y tratando de buscar soluciones no necesariamente por nuestros propios medios. En este caso es donde las políticas educativas tienen la mayor importancia porque son las que nos van a indicar el camino adecuado para poder hacer que estos estudiantes logren aprender y logren ese acceso efectivo a la comunicación. Entonces, vamos a finalizar con esa frase que dice que la diversidad es una norma y no es una situación excepcional, es decir, la tenemos que aplicar en todos los momentos en el que vayamos a desarrollar un proceso de enseñanza-aprendizaje para que éste logre ser exitoso. Muy bien, esto ha sido todo de mi parte. Espero que se haya logrado englobar los temas más importantes de la unidad 1 y 2 de la materia de educación inclusiva y que son el inicio y el principio de un punto tan importante que como docentes tenemos que tener en cuenta. Gracias.